y desataron procesos de polarización entre los ciudadanos. Una parte importante de estas conversaciones versa sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y las impugnadas elecciones presidenciales de 2006, que llevaron a la presidencia de México a Felipe Calderón a partir de una decisión jurisdiccional que le otorgó el triunfo por la mínima diferencia de medio punto porcentual. Otros temas de actualidad que se abordan son la recuperación del PRI en la mayoría absoluta en el Congreso en las elecciones intermedias de 2009, los triunfos en gubernaturas, la recuperación de amplios espacios de poder por parte del otrora partido oficial, el regreso del PRI y las elecciones de 2012 ocupan los principales espacios para quienes optaron por el análisis prospectivo. Antes de que el lector se adentre en estas entrevistas, es conveniente señalar que no todos los que fueron invitados a participar aceptaron hacerlo, tal como lo cuenta Miguel Ángel, tal como lo refirió Lorenzo. En dos casos se declinó la invitación por razones de viaje, uno por motivos de salud, la otra. En la oficina de Ernesto Zedillo en la ciudad de Nueva York se nos hizo saber que el expresidente había tomado la decisión de no conceder ningún tipo de entrevistas para hablar de su desempeño gubernamental o de la situación política del país. La solicitud al expresidente de México, Vicente Fox, fue contestada con la propuesta de sustituir la entrevista directa con un texto elaborado por él. Se trata del único caso en que la colaboración tiene este formato, tal como ya se dijo. Es el de Fox, un texto editado, por razones de espacio, como aquí, siempre el espacio y el tiempo. Que no modifica, es un texto editado que no modifica en modo alguno lo sustantivo del escrito. Al expresidente se le hizo una segunda solicitud para que incorporara en su recuento de hechos lo ocurrido durante su gestión gubernamental. Lamentablemente la ampliación solicitada no fue recibida. El lector seguramente se sumará a nuestra sorpresa, ya sé que se notó esto, pero permítanme retomarlo. El lector seguramente se sumará a nuestra sorpresa cuando encuentre que el primer presidente de la alternancia, después de narrar con detalle algunos de los pasajes de su biografía, su incursión en la política y la odisea de sacar al PRI de los pinos, cuando llegue el tiempo de narrar lo ocurrido durante su gestión como presidente, se detiene con la brevísima y desconcertante frase que dice sin más, y así pasaron los 6 años. En el caso del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien también se le solicitó una entrevista para este libro, es el único en donde la negativa a participar fue clara y definitiva, y ya se fue la luz por alguna razón. Dado que esta solicitud se giró algunas semanas después de que fueron divulgados por anticipado por Noticias MBS fragmentos de la conversación sostenida con el expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, también para este libro, doy por sentado que al expresidente Salinas no le interesó compartir espacios con quien fuera su antecesor. Es de suponerse que las declaraciones de Miguel de la Madrid en contra suya, de su familia y de su gobierno, acusando corrupción, complicidad y comunicación con el narcotráfico, no fueron un estímulo para aceptar nuestra invitación. Las declaraciones hechas por de la Madrid rompieron la regla de oro del sistema presidencial mexicano y son tan graves que deberían formar parte ya de la investigación ministerial. Entre los documentos que se incluyen al final de este libro se encuentra un texto escrito exprofeso por quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett Díaz. En él da pormenores de un encuentro sostenido entre ambos en el que el expresidente le confía que lo único que le reclama a la gente es haber dejado en la presidencia a Carlos Salinas. Con la lectura de este relevante testimonio se confirma que Miguel de la Madrid dijo lo que dijo porque lo quería decir, porque quería liberarse de esa carga moral. Su posterior autodesmentido fue producto de una presión que ejercieron sobre él sus propios hijos y enviados de Salinas, tal y como lo narran las crónicas publicadas en diferentes medios de comunicación, algunas de las cuales se recogen también en el anexo de este libro. Finalmente, este capítulo y los otros narrados en estas páginas a través de las entrevistas dan pie para formular las preguntas básicas y obligadas. ¿Vive México hoy una vida democrática? Los esfuerzos de ciudadanos
luchadores sociales, líderes políticos y diversas organizaciones se han traducido en una auténtica vida democrática. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue y qué hay enfrente para lo que debemos estar alerta? México está sumido en una profunda crisis que es en realidad una concatenación de varias crisis, unas de vieja data, otras de coyuntura recientes y otras más que se suman en un contexto global crítico. Crisis económica y financiera, crisis energética, crisis alimentaria, pobreza, empleo creciente. Son los signos que marcan hoy la vida del planeta. En nuestro país se agrega una crisis de inseguridad y violencia, a veces extrema, con el propósito de provocar el horror entre la población, que ha arrojado un salto ya de miles de muertos. Ejecuciones, decapitaciones y violencia desmedida forman ya parte del paisaje nacional. Estos y otros hechos delictivos, aunados a fenómenos de corrupción y abusos de poder que se cometen cada día y que quedan en total impunidad, muestran un sistema de justicia colapsado que alimenta la idea de una transición fallida. Las preguntas que acompañan este libro de conversaciones y fotografías pretenden resumir de alguna forma el conjunto de preocupaciones que se desprenden de esta compleja e inquietante realidad. Queda ahí la pregunta principal: ¿logró México transitar de un régimen autoritario a un sistema democrático? ¿Es posible todavía imaginar esa utopía? Visitar de nuevo la nación nos obliga a pensar en dónde estamos parados, a dónde fue que llegamos y hacia dónde dirigimos nuestro andar. Para algunos en México, retomo la contraportada, para algunos en México ya se instauró una democracia de baja calidad, pero estamos en ella. Para otros la transición democrática fracasó y lo que se vive es una simulación. Estas páginas son un recorrido por todas las interpretaciones posibles a nuestro alcance y desde las más diversas miradas para que el lector llegue a su propia conclusión. En cualquier caso, las aspiraciones para construir una verdadera democracia para nuestro país siguen vigentes, deben seguir vigentes. Este libro es una prueba de ello. Muchas gracias por estar aquí. Primero me disculpa por haber llegado tan tarde, estaba tomando fotografía. Me gustaría empezar reconociendo aquí la invitación que Carmen me hizo para participar en este libro. Ha sido una gran lección para mí a nivel personal trabajar junto a ella.